Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020. Tenemos el placer de conversar con el profesor Lázaro Peña, investigador del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Bienvenido, Lázaro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acá estar contigo y seguir hablando de estos temas. ¿Qué tú crees, chico? Porque hay un gran debate en la prensa norteamericana, en las revistas especializadas, de si realmente va a haber una crisis, al menos en la perspectiva, y el argumento es que la economía norteamericana lleva ya 10 años seguidos creciendo y el ciclo de esa economía no aguanta tanto. ¿Cómo tú lo estás viendo? Esa es una discusión muy interesante. Ante todo habría que decir que no es el ciclo más prolongado. El ciclo más prolongado tiene... Ha habido otros momentos. Otros momentos. Sí. Hay uno que tiene 120 meses, o sea, este todavía no llega a ese nivel, aunque sin duda, digamos, ha sido bastante prolongado. Sí, es decir, es un crecimiento desde junio del 2009 hasta junio de 2019. Hace poco hubo, digamos, varios artículos al respecto, ¿no? Pero bueno. De eso, te decía, de eso se discute bastante, pero lo más interesante no es lo prolongado que ha sido, sino el hecho de que a pesar de que esta está, digamos, entre los ciclos, podemos decir, de recuperación más largos, sin embargo, las tasas de crecimiento no han sido las mayores, o sea, no son comparativas con otros ciclos prolongados. Claro. De hecho, es un 2,6 más o menos, y lo que era característico de estos ciclos estaría por encima de 3%. O sea, eso también hay que evaluarlo, no tanto la durabilidad de una fase específica del ciclo, como realmente cuál ha sido su tasa de crecimiento. Sí, la verdad que el crecimiento no solo de la economía norteamericana, de la economía europea, de la economía japonesa, han sido un crecimiento mediocre, digamos, como lo califica el FMI, a diferencia de China, a diferencia de la India y de otros países asiáticos que sí tienen un mayor crecimiento. Ahora, otro tema que se está debatiendo, Lázaro, son los temas de la globalización. Sí, con la llegada de Trump, con la llegada de fuerzas de derecha en Europa, estamos en un proceso en que se ha detenido ese proceso, o al menos se ha modificado el proceso de globalización, de internacionalización de la vida económica, que se preveía que venía avanzando en la década de los años 90. ¿Qué tú opinas? O sea, mi opinión sobre eso es ante todo una definición más clara de qué cosa fue globalización. Claro. Globalización vista, quizás podemos entenderla como una etapa global de un ciclo de monopolio del capital, y eso es lo más importante. Y esa es una relación que no ha cambiado y que evidentemente no va a cambiar, porque tendría que cambiar con las características. Objetivo. Es objetiva, claro. Y está en el trasfondo. Ahora, lo que sí estamos todos de acuerdo es que la globalización sí tiene una evolución y una dinámica. No es lo mismo visto el ciclo de producción o el ciclo de producción y servicios a nivel internacional en los 90 que como lo vamos a ver ahora. Claro. O sea, hay un cambio incluso de los actores y de las maneras en que se estructura este mecanismo de producción y de servicio a nivel internacional. Y eso es lo que ha cambiado. Es lo que tú has estado trabajando, por eso te invitamos aquí, el tema de las cadenas globales de valor, cómo insertarse dentro de las cadenas. La mayor, recuerdo una de las cifras que tú dabas mucho en los eventos que hemos tenido allá en el CIPI, en el marco de los escenarios, creo que la cifra era como el 70 o el 80% del comercio internacional es de carácter intrafirmas, es decir, entre las mismas firmas, ¿no? Bien, eso ha sido, digamos, un signo que ha resaltado mucho de este proceso de globalización. O sea, se trata de una internacionalización del proceso de producción y servicios y evidentemente lo que tú tienes es fragmentado este proceso. Y eso tiene como consecuencia el proceso de exportaciones e importaciones a nivel de países. Evidentemente, cuando uno compara el peso que tiene este movimiento que responde a este ciclo fragmentado respecto a las exportaciones mundiales, bueno, los niveles son del orden de 70 al 80%. Claro. Por tanto, la dinámica del comercio estaría ahí. Claro. Uno de los argumentos que manifiestan los que plantean que ha habido disrupciones del proceso de globalización es el incremento del proteccionismo. Y vaya, y como yo le digo, el indeseable en la Casa Blanca que se vira para todos lados y de pronto empieza a meter tarifas. Ya la prensa norteamericana le dice de tariff man, ¿no? Se viró contra México, lo amenazó con las tarifas, amenazó y está metido prácticamente en una guerra comercial contra China, incrementó las tarifas también a la India. Entonces, la lógica esta del proteccionismo y evidentemente con acciones de represalia por parte de otros actores. ¿Cómo tú ubicas el tema del
proteccionismo como parte de la dinámica? Porque esto se está imponiendo, ¿no? Bueno, eso también es un tema que sería importante de nuevo. Si estás en contra de lo que yo digo, me lo dices, porque la estoy idea es los matices. No estoy en contra. El problema estaría en precisar efectivamente qué fue la globalización. La globalización nunca sustituyó las problemáticas a nivel de países. Claro. O sea, eso es un gran error. Ni el papel de los estados. Nada, nunca eso. Por eso nunca se retiró la geopolítica. La geopolítica siempre estuvo presente. El problema está ahí. O sea, lo que nadie hablaba de ella, todo el mundo hablaba de la geoeconomía. Pero esa es otra discusión. Ya. Estamos hablando de la realidad y el comportamiento de la sociedad en sí mismo y las problemáticas. La geopolítica nunca se retiró. De hecho, la globalización lo que hace es que complejiza las contradicciones y se solapan las contradicciones nacionales con características y contradicciones a nivel internacional. Ese es el punto. Entonces, visto desde ese marco, los problemas de proteccionismo, habría primero que ver si es una lectura de problemas nacionales y de posiciones de países nacionales en un marco global. Eso puede ser un factor que tiene que ver con problemas políticos, y también visto desde el punto de vista de la economía, que como te decía, hay una dinámica de la manera en que se va estructurando este proceso de globalización. Se está dando mucho que determinadas fases del proceso de producción de media y alta tecnología se está trasladando hacia un conjunto de países. No podemos decir eso en el mundo subdesarrollado en general, claro, sino a un conjunto de países. Y esos países reclaman entonces una mayor participación en la distribución de las ganancias. Y ahí se genera una contradicción a nivel del propio monopolio transnacional entre países, digamos, metrópolis, por decirlo de alguna manera, y algunas etapas que están, digamos, fragmentadas. Te voy a dar un número que es muy interesante. A nivel digamos, de los productos que se evalúan como media alta tecnología, el mundo subdesarrollado en los años 2000, por el inicio digamos, del siglo, solo tenía una participación en las exportaciones de estos productos cercana al 16%. Hoy es el 39%. Se le ha incrementado la participación de estos productos que evalúan como mediana y alta tecnología. Evidentemente, algunos centros, como pueden ser grandes países subdesarrollados, que han, digamos, se han apropiado de alguna manera, han asumido estas etapas de producción, obviamente reclaman. Ahora, un matiz, en los países centrales evidentemente ha habido perdedores de aquella globalización, y hay muchos sectores, tú lo ves en la economía norteamericana, tú lo ves en la economía europea, de sectores que han visto tener pérdidas, como el capitalismo es ciego, las leyes ciegas del mercado, como nos enseñaba Marx, pues lo que ha traído es que hay sectores perdedores, que no solo son amplios sectores de las clases obreras, de los sectores de clases medias, que ya prácticamente no quedan, ¿no? Porque ha habido el desmontaje del estado de bienestar en Europa, en los Estados Unidos, y lo poco que había en América Latina, sino que están perdiendo también sectores de la burguesía, de los sectores, digamos, más pudientes y de las clases dominantes. Y de alguna manera la explicación de por qué llega Trump, de por qué pasó un poco el Brexit en Gran Bretaña, o por qué el incremento de la extrema derecha en Francia, en Alemania, en otros lugares, tiene que ver con movimientos endógenos, como tú decías, en las sociedades nacionales. Es decir, hay detrás, evidentemente, sectores que perdieron con la globalización y están teniendo esta reacción. Es muy simple de esta manera, no solamente desde el punto de vista económico, está el tema de la reacción ante la migración, el tema de la xenofobia, en fin, son muchas aristas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta guerra entre Estados Unidos y China, porque estamos viendo, por ejemplo, Google parte de una cadena con Huawei, y de pronto el Estado norteamericano está diciendo que le va a meter tarifas a los productos chinos, y le está diciendo a Google que tiene que salirse de la cadena de producción con Huawei. ¿Cómo tú lo interpretas? Voy a decir que no hay una explicación que lo abarque todo. Pero la contradicción es máxima. Yo te puedo decir, por ejemplo, que agencias importantes que son consultoras y que son grandes bancos internacionales, como es el caso de Wells Fargo, por ejemplo, que es muy interesante y que escribe no para la academia y no para los políticos, sino escribe, digamos, para sus clientes, que son grandes inversores, hizo una evaluación de este problema. Y señaló... ¿De los conflictos Estados Unidos-China? Sí, y de lo que le estaba costando a la cadena en sí mismo, digamos, este proteccionismo que impuso, digamos, que se impone, al menos en apariencia, desde un área política, ¿no? Porque, bueno, fue
fue, digamos, directamente, bueno, la nueva administración. Pero bueno, te decía, hizo una evaluación de lo que le estaba costando esto y entonces las conclusiones son realmente contradictorias. ¿Por qué? Porque aproximadamente esto le cuesta a Estados Unidos el 0,1% de su Producto Interno Bruto, o sea, el mantener estas áreas proteccionistas. Esto es un factor. El otro factor que también es sumamente importante es que cuando se hizo... No, estamos hablando de una economía de 20 billones de dólares. Claro. 0,1 es mucho dinero. No, es mucho dinero, es muchísimo dinero. Claro. No, pero además en un panorama de crisis, como decías hace un momento, esto puede ser altamente costoso porque esta pérdida se extiende hasta el 2022. O sea, estamos hablando de números importantes. Y el otro factor que te quería decir que, para decírtelo directamente, de la evaluación era, digamos, que estos productos que exporta China a Estados Unidos en un 80% tiene que importarlos como componente China. Y por tanto las pérdidas son de un 20% para el caso propiamente del Producto Interno Bruto de China y el 80% para el resto de la cadena. Y una gran parte de ese 80% está propiamente en Estados Unidos. No, lo cierto es que administraciones anteriores norteamericanas, incluso en sus estrategias de seguridad nacional, veían a China como una oportunidad en la lógica de mano de obra barata, un mercado enorme, etcétera. Ya no tanto a nivel económico, sino más a nivel de lo que tú mencionabas, geopolítico, geoeconómico. Hoy la están viendo como un competidor a China y a Rusia. Y esto está teniendo implicaciones muy importantes en las políticas exteriores de Estados Unidos y evidentemente con reacciones de los chinos y de Rusia. Sobre todo si tenemos en cuenta, como te acabo de decir, que efectivamente existe una evolución y un escalamiento en lo que tiene que ver tecnológicamente. Ya no es solamente fuerza de trabajo barata, sino es una capacidad también de utilizar, maniobrar y acceder a tecnología media alta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, profesor. Vamos a hacer un receso, un corte y después seguimos en este debate. Cada día estoy al tanto de los acontecimientos nacionales y extranjeros. Soy Maurín Delgado y desde Cuba Visión Internacional le invito a repasar los sucesos más relevantes de la semana. Bueno, continuamos hablando con el profesor Lázaro Peña sobre temas de la economía internacional y la posibilidad de que estalle una nueva crisis que es parte del debate en los debates académicos, en las discusiones que están teniendo lugar. Hay un tema que se discute mucho, que es la llamada financiarización. Es decir, originalmente cuando se da la crisis del 2007, Obama tomó determinadas medidas para de alguna manera regular el papel de los bancos, de los grandes grupos financieros internacionales. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Se mantiene la cierta regulación o esta administración ha echado por tierra todo lo que hizo el presidente Obama? Eso es también uno de los grandes temas de grandes debates. Ante todo, el problema, digamos, del carácter financiero del ciclo de la economía, yo creo que muchas veces se ha desvirtuado un poco porque se le ha puesto mucho énfasis en los problemas de la especulación únicamente. Claro. Y sin duda hay muchísima especulación, eso no es un tema. Quizás lo más característico a la hora de hablar de este tema es el hecho del papel que comienzan a jugar las finanzas dentro del movimiento y del ciclo general del sistema. Y ese es un elemento, yo diría, que necesita aún más estudio y una mayor percepción, porque te pudiera poner un número también para el caso de la economía norteamericana. Actualmente, digamos, la deuda del sector no financiero sobre la inversión bruta, pudiéramos decir que es prácticamente doble. Claro. Y más que eso, el hecho de cuánto influye en la capacidad de invertir en la economía norteamericana, el crecimiento de esta deuda es el número, y es aproximadamente por cada 1% de inversión o de crecimiento de esta deuda,
crece 0,6 la inversión. O sea, es muy importante este elemento. Por tanto, todo lo que gire a través de cuál va a ser o cómo se va a manifestar el movimiento financiero es básico para la economía real, como algunas veces le dicen. Sí, es el punto que, y lo hemos discutido internamente acá en la Academia Cubana, que estamos en presencia de un capitalismo que invierte poco en la economía real. ¿Por qué? Porque las ganancias se dan en el ámbito financiero, en el ámbito de la especulación. Las tasas de inversión son bajas, en el caso de Estados Unidos no son de más de un 12, un 13%. Por ejemplo, en China son muy altas, ¿no? No recuerdo exactamente ahora las tasas en China, pero sí en determinados momentos estuvieron cerca de un 50%. Sí, no estamos hablando de una economía, en el caso de la norteamericana, en el caso de la europea, ¿no? Lo que le llama el FMI las economías maduras, que están invirtiendo en la economía real. Y este es un dinero que va a la llamada economía casino. Y en esta lógica pesan también los temas de la deuda. Mira, por ejemplo, las medidas más importantes que ha hecho la administración es de regular prácticamente los mercados financieros y hacer las reformas fiscales con una reducción significativa de los impuestos. ¿Y de dónde van a sacar la plata para financiar ese presupuesto y la carrera armamentista? Y aquí entra el tema de la deuda. El problema que se está discutiendo ahora, porque ese tema en general, digamos, es más estructural, pero el problema que se está discutiendo ahora es qué capacidad de maniobra tendría en una situación, digamos, de crisis actualmente a la administración norteamericana, claro, ante el hecho de que volvió a desregular. Claro. En un contexto donde efectivamente ahora no tiene fondos que le permitan ir a rescatar a una economía si se diera de nuevo o irrumpiera de nuevo una crisis. Pero la crisis, yo creo que ya nadie duda que la crisis viene, o sea, más allá de... No es que seamos aquí en este programa pájaros de mal agüero, ni nada de eso, ¿no? Pero la crisis viene porque... La crisis viene, o sea... Es el carácter objetivo de la economía cíclica capitalista, ¿no? Y como se viene manifestando, y además los pronósticos de crecimiento en este momento, de lo que tiene que ver con las ganancias, son decrecientes a partir del año próximo. Posiblemente ahora tengamos un pico en el crecimiento de las ganancias norteamericanas, pero luego lo que todo el mundo evalúa es que va a haber un decrecimiento. Y bueno, esos son, digamos, indicativos de un acercamiento de la crisis. Y eso sería, digamos, una crisis ahora en un marco financiero tan complejo como el que tenemos, digamos, sería una situación difícil a afrontar. O sea, ese es el tema. Si fuera de cámara, recuerdo tú ya te preguntaba, bueno, si vuelve una crisis estilo la del 2007 con la bancarrota de Lehman Brothers, ¿cómo podrá enfrentarse? Y tu argumento era que ya los instrumentos para lidiar con la crisis ya fueron empleados. Ya fueron empleados. Ya están agotados. Ya están agotados. Y entonces aquello de bajar las tasas de interés prácticamente a cero y tanto, y la llamada flexibilización cuantitativa, no hay de dónde sacar esa plata por los problemas de la deuda, por los problemas serios que tiene esa economía, ¿no? Lo más probable es que en un panorama se disparen las tasas de interés, en una situación, digamos, de previsión o por lo menos de rescate del dinero. Y eso será un panorama complicado. Tampoco no vamos a llegar aquí en el programa a la cosa del catastrofismo, Lázaro, ¿no? Pero son elementos objetivos. Son elementos objetivos. Digamos, sería una situación bastante difícil. Además, como tú decías, el nivel de deuda ahora es muy elevado. E incluso también en países asiáticos tienen un nivel de deuda muy elevado. Y eso hay que tener en cuenta. Estuve leyendo incluso la deuda de las empresas chinas. Muy elevada. Y ellos le llaman shadow debt, ¿no? Las deudas sombras. Claro, ellos están endeudados en yuanes, aunque tienen también deudas en dólares, porque pese a todos los vaivenes de la economía, los norteamericanos siguen teniendo el poder del dólar, y es que emiten dólares. Claro, eso evidentemente tiene un límite. Yo recuerdo que en Europa la crisis que tocó durísimo en el 2010, la manera de solucionarla fue meter los programas de ajuste de la Merkel, ¿te acuerdas? Y después tuvieron que ir a bajar las tasas de interés para que se produjera. Y llevaron en Europa la situación de la crisis en Grecia. ¿Te acuerdas de los famosos PICs, no? Los famosos PICs, Portugal, sí. Irlanda, Grecia y España. ¿Cómo tú ves el crecimiento en Europa? Bueno, Europa realmente ha tenido crecimientos bajos, incluso por debajo de los Estados Unidos. No ha logrado realmente un proceso de recuperación y en Europa, bueno, como sabes, primero Europa son muchos países.
Está claro, y la situación, digamos, la situación no es general. Pero ahora siempre hablamos de la Unión Europea que son 28, pero en Europa son 50 y tantos. Sí, claro. Pero en este momento, digamos, el elemento que está siendo muy peligroso y que está influyendo mucho en este devenir de la economía europea es qué va a pasar con Italia. Sabe que es uno... Problema para el sistema bancario italiano. Y el Brexit, ni hablar del Brexit. Y hablar del Brexit. O sea, serían todos estos aspectos y elementos que en una situación internacional, digamos, se van a sumar a un marco, bueno, propiamente, como tú dices, de movimiento objetivo de la economía. Son cuestiones que están complejizando mucho el panorama y sería previsible, digamos, una situación muy difícil si irrumpe una crisis. Porque además está el tema de la incertidumbre, que yo creo que es importante para el capital. Esto que mencionábamos, ¿no? El incremento de las tarifas, el proteccionismo, las declaraciones, las tensiones entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, ahora con la situación en Irán, evidentemente se genera un nivel de incertidumbre que genera más problemas a la economía internacional. Ahora, América Latina, ¿cuál es tu valoración? No solo lo que ha pasado, sino lo que puede pasar, ¿no? Bueno, como sabemos, América Latina ha tenido, digamos, luego de un momento donde los precios de las materias primas fueron relativamente altos, los precios ahora, desde 2011 más o menos hasta ahora, digamos, tienen una situación a la baja. Y esto se viene manifestando y está influyendo mucho en los crecimientos de América Latina. Los crecimientos últimos de estos años están alrededor del 1 y algo por ciento. Quizás excepto Bolivia, que está creciendo 4 pero Bolivia, 5%, pero claro, bueno, también pasa lo mismo. Representativo, digamos. Bueno, también pasa lo mismo, o sea, América Latina no es una sola cosa, o sea, es también por regiones, pero bueno, te puedo decir, este año 2018, el crecimiento de América del Sur fue 0,6% solamente. O sea, eso pesa mucho. No, y es el argumento de que hay problemas estructurales. Fíjate, en Brasil, porque aparentemente se decía, y esto dio al traste también con los gobiernos progresistas, ¿no? La baja de los precios de las materias primas, del hierro, etcétera, en el caso de Brasil, los problemas que tuvo Lula, en Argentina, el precio de la soja, etcétera. Sin embargo, la llegada de la derecha no ha resuelto estos problemas. Al contrario, los ha empeorado. Al contrario, los ha empeorado. También, digamos... También el caso de Venezuela, ¿no? Con el petróleo, que con ese bajón pues llevó a la situación actual. Claro. También fueron oportunidades que tampoco se puede perder de vista, que no fueron del todo aprovechadas, digamos, por los gobiernos de izquierda. Quizás tenían una mayor posibilidad de utilizar momentos propicios o relativamente propicios de la economía, pero todos son aspectos, digamos, muy complejos. Tampoco son decisiones que puede tomar un gobierno u otro en un marco, digamos, sin ningún tipo de contradicción. Hay muchos factores que están presentes. No, y que se escapan al poder de los gobiernos, porque son los gobiernos de turno, ya sea de cualquier orientación política, pero hay cosas que no dependen de ti, te pueden meter una corrida contra la bolsa en tu país, pasó en Brasil, o pueden generarte problemas a nivel de las finanzas internacionales, la fuga de capitales. Es decir, es una situación, en gran medida, por eso el comandante jefe hablaba de la necesidad de la integración, y Chávez también, y los gobiernos progresistas en el área, ¿no? Yo quiero decir algo que nunca se habla y valdría la pena estudiarlo, que es la manera en que han conducido la economía del Frente Amplio en Uruguay y en el caso de Bolivia, porque son experiencias progresistas que han logrado determinada estabilidad y un crecimiento sostenido, ¿no? Son de las cosas que habría que buscar en esta heterogénea América Latina. En su momento, antes de la crisis en Nicaragua también crecía. ¿Sí? Buscó una manera de mantener el crecimiento. Bueno, y Cuba, ¿cómo tú crees que repercuta en nosotros una eventual estallido de la crisis en la economía norteamericana o en la economía internacional? Bueno, solo diciendo que esto es un escenario probable, porque siempre hay varios escenarios, ¿no? Tampoco es que... Bueno, obviamente Cuba sería un país de los afectados dentro de la crisis, aunque hablando objetivamente, en este momento lo que más afecta a Cuba en el panorama internacional, bueno, es la ley Helms-Burton y las características que ha tomado. O sea, sería una profundización en ese marco que está presionando muy negativamente a la economía cubana. Pero bueno, es previsible, digamos, igual que estaría muy afectada por la situación de los flujos monetarios y de préstamos. Una economía abierta, siempre dependiente de las variables externas, ¿no? Que se retirarían, ya se están retirando. O sea, estamos observando en el panorama internacional que muchos de los flujos de préstamos que viven en el mundo subdesarrollado en general, como que se están retirando. Hay una caída de alrededor de 100.000 millones solo el año pasado en general
para el mundo subdesarrollado. Para el caso de América Latina, está rondando los 47.000 millones. Claro, de todos modos la economía cubana tiene opciones, porque el mundo no es ni Estados Unidos, pero sí evidentemente nos afecta, y básicamente los temas internos de la economía doméstica, en gran medida el presidente Díaz-Canel y el gobierno está embarcado en esto. Oye, el tema Cuba es un temazo, de aquí lo hemos metido el mundo completo, ¿no? Bueno, te damos las gracias a Lázaro por estar con nosotros en esta discusión de estos temas estructurales. Son temas que es importante tener conocimiento porque dependen de la evolución de muchos acontecimientos, depende en última instancia del desarrollo de la economía, no solamente en última instancia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.